Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. ¿Se escucha? Oh Dios, iluminado los corazones de tus hijos para la luz del Espíritu Santo. Haznos docile a tu Espíritu para buscar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a los hermanos que nos ven por las redes. Buenas noches a ustedes. El tema de hoy es aprender de Jesús. Al querer hablar de Jesús, es fácil contar su historia, desde la cueva de Belén hasta el Calvario, y gozarnos en la esperanza de la resurrección. Me consuela hablar de Cristo presente y vivo en nuestra historia. Estará con nosotros hasta la consumación de los tiempos. Está con nosotros porque está presente en la Eucaristía. La Eucaristía es un momento vivo al amor, y es por amor que Él nos encuentra y nos salva. El Jesús que yo busco es el que me deja entrar en Él y percibir de cerca el amor que lleva mi nombre, Marino. Y es el mismo nombre que lleva dentro de todos nosotros cuando nos encontramos con ese amor. Y debemos ponerlo en ese amor que nos encuentra y nos llama, ya sea Teoída, Jacobo, María. Cada uno de nosotros podemos poner nuestro nombre, porque es el amor que nos lleva, que nos gusta, que nos encuentra. Y quiero encontrarme a mí mismo en Jesús, y entenderme es descubrirme en Él. Su estancia en Egipto, ver cómo vivía, cómo estaba, cómo se sintió Jesús, tenía amigos, sabía su idioma. Acercarme a Jesús es encontrarme con la dolorosa experiencia de la soledad del alma, es encontrarse solo, desamparado. La forma más aguda de la soledad es el sentido de rechazo, cuando muchas veces uno pierde ese contacto con aquel que uno piensa que es el que le va a dar el consuelo, el que lo va a tratar con su compañía, tratar una mejor vida. Y Jesús se encuentra con esa soledad. Debería muchas veces nosotros estar a su lado para consolarlo. Si intento destruir el alma del Señor, debo iniciar el recorrido desde Belén hasta el momento de la ascensión, donde sus discípulos intentaban que Él le dijera cuándo iba a establecer el reino de Dios. Vivió 30 años en el anonimato, rechazado por los de su pueblo. No fue comprendido por los suyos, al punto de que muchos lo abandonaron, cuando Él le puso las duras palabras que decía: tienen que comer mi carne y beber mi sangre para alcanzar la salvación. La soledad debió dolerle mucho a Jesús, porque lo querían hacer rey después que le dio de comer la multiplicación de los panes. Muchas veces dice la Sagrada Escritura que eran 5,000 hombres, pero en aquel momento le dio a comer casi a 30,000, porque no solamente eran hombres, había mujeres y niños. Pero luego esa misma persona que querían hacerlo rey era lo mismo que después le pedían su crucifixión. La soledad de Jesús es el fundamento de toda comunión. Jesús es único. En Efesios capítulo 4, versículo 4,
decía que solo hay un cuerpo y un espíritu. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, es único en su manera de ser. Entre los hombres, solo Él tiene la plenitud de la gracia y de la verdad. Solo Él es el Hijo unigénito del Padre. Juan 1:14. Nadie puede decir como Él, el Padre y yo somos una misma cosa. Juan 10:30. Hermano, solo en la palabra encarnada, uno que es irrepetible para siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre. La conciencia que tenía Jesús de sí mismo, de su identidad, de su relación singular con el Padre y el Espíritu Santo, con los hombres, con las cosas y los acontecimientos, fue singular y fue única. El cristiano suspira por recibir del Espíritu Santo el don de dar por pérdida todas las cosas al lado de lo grande que es haber conocido al Señor. Eso dice San Pablo en Filipenses 3:8. San Pablo era rico. San Pablo era súper inteligente. San Pablo tenía un puesto dentro de los judíos. Y nos dice en este episodio de Filipenses que lo daría todo por pérdida por haber conocido a Cristo Jesús. Jesús, como todos los humanos, progresó en el conocimiento de sí mismo, de su misión y su destino. Lucas nos dice que Jesús crecía ante Dios en edad y favor ante los hombres. Lucas 2:52. Vemos en las tradiciones evangélicas su entrada adulta, su partida de Nazaret, cuando pidió ser bautizado por Juan. Juan decía, ¿cómo yo te voy a bautizar a tú cuando tú eres quien me debe bautizar a mí? Y el Señor le dice, déjamelo hacer ahora, pues conviene que cumplamos toda justicia. Jesús en aquel momento, al entrar en aquellas aguas, se convierte en pecado. Toda la suciedad que había entrado en aquellas aguas, Jesús la absorbe y se convierte también en la basura que habían entrado allí. Jesús se convierte en pecado. En su transfiguración es algo que llena a uno de gozo, porque la transfiguración, Pedro dice, qué bueno se está aquí. Y cuando nosotros analizamos este pasaje, nos damos cuenta de que estaban en la gloria. Jesús se había transformado. Hablaban con Moisés y hablaban con Elías. Y al final escucha la palabra del Padre decir, este es mi Hijo, escuchadlo. Era una realidad de que estaban en la gloria. Ver a Jesús transformado, escuchar la palabra de Dios. Seguro que nadie se quería ir de ahí. Pero Jesús dice, vamos otra vez abajo, porque para llegar aquí hay que pasar por un calvario. Hay que morir y resucitar. Dice las Escrituras que en Getsemaní, subido en angustia, vino a sus suyos y lo encontró dormido. Que mucha soledad subió a Jesús. Que mucho tenemos nosotros que aprender de ese Jesús. Sigue su soledad, hermanos. Los evangelios presentan a Jesús retirándose a veces de la compañía de otros para estar solo con unos cuantos discípulos. Jesús deseaba estar solo para orar a su Padre, para hablar con Él sobre su vida y su misión, y especialmente sobre lo que debía hacer ante cualquier situación, que en muchas situaciones tuvo el Señor para poder defender la palabra, para poder salir victorioso entre todas aquellas injurias que recibía. Marcos 1:35 y Lucas 5:16. Estos momentos de plegaria y soledad del Señor, que Jesús mismo recomendaba y nos recomienda a nosotros, que no seamos hipócritas, que vayamos a la oración y que cuando queramos rezar, que vayamos solos y le pidamos al hombre. ¿Por qué? Porque es donde nosotros en esa oración conseguimos fidelidad constante a la voluntad del Padre.
El Padre necesita que nosotros oremos para estar siempre al lado de Él. El Evangelio de San Juan es el que mejor presenta a Jesús como contemplativo en la acción. Solo hace lo que ve hacer al Padre o lo que el Padre le indica que haga, que lo que el Padre quiere que Él realice. Juan 5:19. Jesús estaba solo en las decisiones a tomar sobre su misión. Muchas veces yo me preguntaba, ¿cuándo dormía? Durante el día se pasaba haciendo milagros, curando personas, y por las noches se mantenía en oración. Vale la pena reflexionar sobre el cambio profundo y dramático que tuvo lugar en Jesús. Aparte de la visita que tuvo, o de la vista de lo que conocemos de Jesús cuando tenía 12 años, los evangelios no hablan, no indican nada sobre su infancia, sobre su adolescencia, sobre su juventud. No tenemos nada de qué sucedió en Jesús durante ese tiempo. Lucas se contenta diciendo que crecía en saber, en edad y sabiduría ante Dios y ante los hombres. Nada nos hace suponer que en estos años Jesús tuviese intuición singular sobre su futura misión. Su vida fue intensamente religiosa, pero seguramente no trajo ninguna atención más allá de su propia ciudad. Pero un día decidió partir de Nazaret y entrar a la comunidad. No se diferenciaba de los otros de que habían estado con él antes. Después de algún tiempo de soledad, Jesús decide anunciar con palabras y señales la venida del reino de Dios. El Evangelio nos cuenta que sus parientes no lo comprendieron, no creyeron lo que hacían, no creían en nada de Jesús, aunque Jesús muchas veces dice: no crean en mí, crean en lo que hago, crean en los milagros, crean en los signos, pero no lo comprendieron. Y muchos de sus familiares lo creían loco, porque no lo podían comprender. Cada evangelio describe la vida de Jesús como un drama que ponía a sus discípulos, a los que recibían su ministerio, la opción de que creyeran en Él, que creyeran en su persona. Mientras Él vivió, nadie consiguió esta fe del todo. Cuanto más autoconciencia tenía Jesús, menos fe encontraba en sus compañeros más íntimos. Igual nos pasa a nosotros. Leemos y leemos y leemos, pero que mucha fe nos hace falta, que mucha fe no tenemos. Y muchas veces nos reunimos y escuchamos que entre de dos o más se reúnen, estoy en medio de ustedes. Lo creemos de serio. ¿Verdad creemos que el Señor está ahí dentro de nosotros? Seguimos siendo como Tomás. Si no lo veo, no lo creo. Que muchas veces nos falta la fe necesaria para ser auténticos cristianos. Miren, Jesús era un maestro singular. Nadie había enseñado como Él. Marcos 1:22. Porque solo Él vivió el misterio de ser la expresión perfecta de Dios. La visión perfecta del amor de Dios. Juan 3:16. Jesús era singular al lograr los signos. Solo de Él se ha podido escribir. Todo lo ha hecho bien. Jesús todo lo hacía bien. Compartió su poder para hacer el bien. Marcos 6:12. Porque solo Él y en Él estaba la fuerza para curar. Jesús estuvo solo ante las tentaciones. Los evangelistas estuvieron muy inspirados al haber colocado al Señor y antes del comienzo de su ministerio esta visión de las tentaciones. Jesús va al desierto y es tentado por el demonio. Jesús consigue y está a merced de aquella tentación. Pero Jesús conseguía fuerza en la confianza, en la fuerza de la palabra de Dios y en su consuelo. Al final, recorrió solo el camino de su pasión y muerte. Su mayor lucha fue aceptar con fe inquebrantable, con esperanza constante y paciente del amor. El sacrificio
se le pedía una condenación político-religiosa. Y cuando hablamos de una condenación político-religiosa, era que los judíos no querían saber de los romanos, pero para querer asesinar a Jesús se compusieron entre todos y le dijeron a Pilato: te queremos traer a Jesús. Y Pilato le dice: pero es de ustedes, hablen con él. A justicia lo que dice es que nosotros no podemos matar a nadie. Se compusieron con Pilato para que fuera Pilato que lo mandara a asesinar. Una condenación política y religiosa. A pesar de sus esfuerzos por mejorar la sociedad cubana, a través de la purificación, la relación de los hombres con Dios, Jesús también experimentó la soledad. Cuando muchos de sus discípulos lo abandonaron por lo que enseñaba. Juan 6:16. Se recuerda cuando Jesús le dice a sus discípulos: también ustedes quieren irse. Y Pedro, como siempre, dice: ¿dónde vamos a ir si solo tú tienes palabra de vida eterna? Compromiso que nosotros debemos entender de que el Señor dice: yo soy el que tengo palabra de vida eterna. Y es lo que nosotros tenemos que entender y lo que nosotros tenemos que predicar. Jesús se encuentra solo. Jesús, Judas le traiciona, Pedro lo niega. Jesús, uno de sus discípulos, quienes llamó para que estuvieran con él, compartió con ellos, sus amigos, el conocimiento espiritual de lo que él era. Juan 15:15. Pero en su hora más conflictiva lo abandonaron. Marcos 14:50. En el momento de la verdad, todos huyeron. Hermano, la soledad más severa, el sufrimiento más amargo de Jesús fue su experiencia de pavor ante su inminente condena a muerte. Marcos 14:32. Y sobre todo, sentirse abandonado por su Padre cuando pendía de la cruz. Marcos 15:34. Doloroso para el Señor verse solo y abandonado de su Padre. En ningún otro momento de la vida de Jesús se transparentó de una manera tan clara su humanidad. Era hombre. Y ahí fue donde demostró a todos nosotros de que sentía dolor. Un ser humano era frágil y débil, indefenso y desarmado ante la fuerza del mal. Ante el último mal físico, la muerte, Jesús experimentó la pequeñez de la condición humana. Se sentía solo, abandonado, triste, pero en medio de la tiniebla hay un consuelo. Al pie de la cruz, su madre, alentando y consolando a su hijo como solo ella puede hacerlo. Es una luz en aquel momento terrible. No sabemos cómo consiguió que le dejasen acercarse a su hijo. No lo sabemos. A lo mejor por compasión de algún centurión o por el Espíritu Santo. Al principio llueven sobre ella los insultos dirigidos a su hijo, pero no retrocede. La compañía de Juan, el discípulo amado, el más fiel de todos, el que no huyó y que estuvo ahí presente en los momentos tristes del Señor. Nos hemos preguntado, ¿cómo llegó Juan al Calvario? Me recuerdo que en el último retiro le preguntamos a Padre Aníbal: Padre, ¿cómo llegó Juan? Dice, la respuesta es sencilla. María le dijo: llévame. Llévame. María la brava, la valiente. Tener a Juan es un consuelo para María. Juntos siguieron la triste comitiva por el camino del Gólgota. Juan guía a María, aunque es él quien se apoya en la firme decisión de ella para apoyar en el momento más triste a Jesús. En su sacrificio, en la oscura soledad de la pasión, María ofrece a su hijo un bálsamo de ternura, de comprensión, de afecto y de fe. María agradece a Juan su presencia en aquellos momentos
y permaneces unido en este trance de dolor y de oración. Pero miren, hay un detalle que muchas veces no le damos tanta importancia. Jesús está solo en aquel momento triste. Sin embargo, se escucha la palabra de un buen ladrón que dice: lo que nosotros sufrimos tenemos culpa pero de ello, pero este no es culpable, porque es el Hijo de Dios. Un destello de esperanza de que toda aquella prédica, en este momento, aquel ladrón encuentra diciendo: este es el Hijo de Dios, y roba el cielo, diciéndole: cuando en tu gloria esté, recuérdate de mí. Destello de esperanza de la palabra del Señor. La conversión de este buen ladrón da un consuelo de que la palabra del Señor no se había perdido. Jesús llama a María mujer. Quisiera tocar este punto. ¿Por qué? Porque el Señor se dirige a María y a Juan, que estaban observando esta dolorosa tensión. Y Jesús mira a la madre y dice entrecortadamente: mujer, he ahí a tu hijo. No la llama madre como si fuese el grito de dolor de un hijo, sino que la llama mujer. Recordamos nosotros el pasaje de aquella viuda de Naín cuando iba a enterrar a su hijo, que se iba a quedar solo. Y Jesús ve aquella situación y le dice: mujer, no llores. Llega a mi mente palabra del Padre Rodrigo, que dice que en aquel momento aquella mujer debería haber en aquella época una mujer sola, viuda, no valía nada. Y entiendo yo que Jesús en aquel momento recordaría que su padre también se iba a encontrar en esa misma situación. Y resucita aquel hijo y se lo entrega a su madre. Y aquí vemos como el Señor dice: mujer, es ahí a tu hijo. Vemos también, se recuerdan la boda de Cana. Recuerdan el diálogo. Dice que en esa boda estaba la madre de Jesús, y que estaba también invitado Jesús y sus discípulos. Y se había acabado el vino. Y acabarse el vino en una boda como aquella, en aquella época, era algo bien triste. ¿Por qué? Porque la boda era open house, es decir, no era un poquito, eran semanas. Y María se da cuenta que se había acabado el vino. Y le dice a Jesús, y le dice la madre a Jesús: no tienen vino. Y la respuesta de Jesús es: ¿qué te va a mí y a ti que no tengan vino? Además, no me ha llegado la hora. Y María dice: hagan lo que Él les diga. ¿Pero qué dijo? Acaba de decir que como hombre no le importaba. Y decía que como rey no le había llegado la hora. Y María le dice a los criados: hagan lo que Él nos diga. Lo que nos dice a nosotros también: hagamos lo que Él nos diga. ¿Y qué podemos entender de eso? Como hombre no quieres, como Dios no te ha dado la hora, pero me vas a complacer, porque yo soy tu madre. Y Jesús comienza su obra, comienza su misión por complacer a Dios. La que todos los días nosotros decimos: ruega por nosotros, ruega por nosotros, que se haga otra vez el milagro en nosotros. Pero Jesús piensa en la primera mujer, a través de la cual entró el pecado y la muerte en el mundo. María es la mujer nueva, portadora de la promesa divina, de la victoria en la lucha terrible contra el mal. Jesús le encomienda la nueva misión de extender su maternidad
a todos los hombres, representado allí por Juan. Si leemos Génesis 3:15, encontramos que el Señor dice a la serpiente, pongo perpetua enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo, y te aplastará la cabeza. Esa mujer es María, la Madre de Dios. Por eso Jesús le dice mujer, refiriéndose a la mujer de Génesis. Ese es el gran legado que Cristo concede desde la cruz a toda la humanidad. Es como una segunda anunciación para María hacía 33 años. Un ángel la invitó a entrar en los planes del Salvador, en los planes de Dios. Ahora, hoy, no es un ángel, sino es su propio Hijo. Le anuncia una tarea nueva, recibir como hijo de alma o los causantes del asesinato de su primogénito. Y ella, que aceptó desde el primer momento lo que Dios quisiera, hágase en mí tu voluntad, siguió diciendo sí. La primera mujer fue infiel a Dios porque prefirió su juicio a la soberanía de Dios. Ahora se le va a pedir a María que venza una prueba enorme. Se le pide que no se rebele contra el Padre por llamar a la muerte al Hijo, sacrificio de ese Hijo, que también es Hijo suyo. Se le pide que vaya más allá del amor natural y sobrenatural del Hijo, para querer como el Padre y el Hijo están queriendo en aquellos momentos. Y para eso hace falta mucha fe en Dios y un amor purificado plenamente. María vuelve a estar a la altura del momento. Entonces se escucha la palabra dirigida por Jesús a Juan: he ahí a tu madre. Jesús mira al único que ha sabido ser fiel, al único que ha sido ser valiente y mantenerse firme en el Señor, y se lo entrega a su madre. Bien sabe el Señor los cuidados que necesita un recién nacido para madurar. Igual era su primer fruto de la cruz redentora. ¿Cuál era su primer fruto de ahora, del que nosotros disfrutamos? Solo Jesús sabe lo que hay en el corazón de su madre. Por eso la llama mujer, no María o mamá. Jesús sabe que comienza una nueva época para la humanidad. Sabe que el pecado entró por una mujer en el mundo. Ahora María será la nueva mujer, la nueva Eva que traerá desde su paternidad la nueva vida al mundo. Hermanos, las mujeres están al pie de la cruz. Las mujeres están en el Calvario. No solamente estaba la madre de Cristo y la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena, sino que había por allí muchas mujeres que miraban desde lejos, que habían seguido a Jesús de Galilea. Las mujeres se mostraron más fuertes que los apóstoles en los momentos peligrosos. Aquellas que aman mucho lograron vencer el miedo. Ya antes se habían demostrado valientes en la vía dolorosa. Se dolían de Jesús. Y allí en esa vía estaba María, su madre, la Verónica y las mujeres de Jerusalén. Las mujeres entienden mejor que los hombres, quizás porque saben mejor que ellos amar, y el dolor, que el amor y el dolor son inseparables. Aquí está la raíz de su perseverancia. Son fuertes porque aman más y mejor. El pensamiento no puede dejar de considerar que es muy posible que las féminas estén mejor dotadas, pero no por fiel. Así son las mujeres, hermanos, fuertes, valientes, porque en los momentos difíciles saben amar y sobre todo perdonar. Señores, amigas, mujeres, que Dios las bendiga. Que Dios las bendiga porque saben amar
saben perdonar y son valientes en los momentos difíciles. Jesús, le pido a Jesús, a ustedes mujeres, que Dios la bendiga y a nosotros que nuestro Señor nos mantenga siempre siendo Hijo de Dios, hermano de Cristo y templo vivo del Espíritu Santo. Amén.